practicando un deporte poco conocido y mixto, a diferencia de muchos otros, como es el Ultimate Frisbee, en el que se juega con un disco de fibra. Y el objetivo del juego es ir pasándose el frisbee o disco volador entre los componentes de tu equipo, de una zona de gol a otra. Vale, pues se trata de un deporte sin contacto. Una de sus particularidades es que es autoarbitrado. Nosotros no hay árbitro en las competiciones y cada jugador es responsable de hacer sus llamadas. Y todo esto se sustenta gracias al concepto del espíritu de juego, que es un poco la deportividad. Un rato lanzando para calentar un poco los brazos y tal, luego hacemos un calentamiento específico para también calentar los brazos, las piernas, porque nos tenemos que estirar bastante a la hora de lanzar y tal. Luego hacemos ejercicios, que estamos haciendo es para la defensa, y luego al final siempre acabamos haciendo un partido entre nosotros. El año pasado, como te digo, y nos alegramos cuando empezamos, porque creo que la primera vez fuimos como 15, 17 personas y si no recuerdo mal este cuatrimestre estamos matriculados 21 personas, lo cual va subiendo y eso a todos los integrantes del equipo y del deporte nos alegra bastante. Un día en vacaciones fui a la playa a ver qué tal y me gustó bastante y me quedé. Yo fui un poco con la idea de voy a hacer deporte, ya veremos, y me quedé, me encantó. No está bien visto la picaresca, el quitar cosas que no son, eso no cabe dentro del deporte. Puede suceder en algunos casos, pero es raro. El campo es un poco como el de rugby. Hay unas zonas de anotación en los extremos, entonces consiste en ir pasándose el disco entre los compañeros hasta llegar al otro extremo. Si recibimos el disco dentro de esa zona de anotación es un punto. No se puede correr con el disco en la mano. Yo puedo correr, en el momento en que yo recibo, solo puedo pivotar como en baloncesto. Tengo un pie de pivote, me puedo mover aquí, pero no puedo correr con el disco. Y tengo 10 segundos para pasar el disco a mi compañero. Las calidades son Ultimate y Ultimate Playa o Beach Ultimate. La diferencia, como puedes ver, es que aquí en el Ultimate normal, por así decirlo, se juega con superficie de hierba y en el Ultimate de playa jugamos en arena. El campo de hierba son de 100 metros por 37 de ancho y el de arena es un poquitito más pequeño, 75 por 25. ¿Qué pasa? ¿Cómo lo compensamos? En hierba jugamos 7 personas y en arena 5. Pues al ser un deporte mixto hay varias modalidades, pero la más extendida en España y la que hacemos aquí es mixta. Pues yo creo que a la gente le gusta que haya una actividad con chicos y con chicas compitiendo en igualdad de condiciones. A mí me parece una idea fantástica, de hecho, porque ya no es como en otros deportes a lo mejor que empiezas en mixto, porque yo por ejemplo empecé jugando a fútbol en mixto y jugar conmigo era como jugar con una persona menos porque no contaban conmigo. Se valora que si por ejemplo tú has hecho una jugada bonita y has hecho un gran punto, pues que se reconozca, que te digan buen pase o todo eso, sucede a menudo. De hecho, cuando acaban los partidos, todo el mundo hay un círculo de spirit que se llama, los dos equipos se juntan e intercambian unas palabras acerca del partido, su valoración sobre lo que ha ocurrido. Todo, el deporte perfecto, físico, táctico y totalmente, si yo que estudio educación física puedo decirte que si tuviese niños quisiera que jugaran a esto porque no sé si lo sabrán, es un deporte autoarbitrado y fomenta muchísimo los valores y el juego limpio y eso para mí es fundamental. Entonces yo creo que gusta mucho, también no hace falta
saber nada para pasártelo bien, porque digamos que hay una posición para cada persona. La gente más experimentada serían los lanzadores, digamos, los que distribuyen el juego, y los demás, hasta que adquieren ese nivel técnico, pues son los corredores, y a todo el mundo le gusta que le lancen el disco y correr a por él, cogerlo en el aire, es divertido. Tiene que, más que sonará así como un poco para llamar a la gente, pero más que un equipo es una familia. No solo compartes momentos en el campo, sino que después puedes salir fuera y cuentas con amigos, nos vamos de viaje a todas partes de España, de Europa, y como dice el refrán, el roce es el cariño. Digamos que hay unos valores como de honestidad, de deporte limpio, y todo eso genera buen ambiente. En un partido de Ultimate aquí en la actividad nunca va a haber malos rollos, siempre va a haber gente animándote, si se te cae un disco no pasa nada. Lo primero es que me mantengo en forma también, luego estar en un buen ambiente como el que estamos también siempre hace que vuelvas a casa un poco más contento de lo que llegas a entrenar. Si tienes un mal día, pues la regla siempre. Y te lo vas a pasar bien y vas a conocer otro deporte que es muy completo. Muchas veces viene gente del fútbol con mala leche, malas ganas, y poco a poco empiezan a jugar y va cambiando yo mismo. Yo era un sucio, y después de jugar a esto, que soy incapaz de hacer trampas, pero no solo en el frisbee, sino ya en todos los aspectos de mi vida. Yo creo que gracias a esto siempre voy como pensando qué es lo que debo hacer y no cómo puedo sacar beneficio de las cosas, sino más bien un poco, sí, jugar limpio.